La cadena perpetua es una sanción penal que puede imponerse en los estados como una reclusión de por vida. Esta pena puede considerarse la mayor sentencia en las jurisdicciones donde no se aplica la pena de muerte. Sin embargo, esta medida va ligada a la determinación legal de cada delito, aunque estas sentencias por su naturaleza son indefinidas y varía según el país donde se encuentre regulada. En junio del 2020, la plenaria del Senado aprobó el último debate y con 77 votos a favor la reforma constitucional para permitir la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente. Posteriormente, la Corte Constitucional colombiana tumbó la reforma promovida por el presidente Iván Duque. Esta ley causó controversia y fue finalmente invalidada por la máxima instancia judicial del país, considerando que se desconocen los derechos humanos de los detenidos. ¿Qué dicen los expertos sobre la ley? A lo largo de la humanidad hemos tratado de seleccionar ciertas personas a las cuales se les puede tratar así, en contra de su dignidad humana, por su raza, por su religión, por su sexo, por lo que ha hecho, ¿cierto? Por lo que ha hecho. Y nunca ha funcionado, ¿me entendés? Nunca ha funcionado bien. Siempre miramos como hacia atrás y decimos, estuvo mal. ¿Por qué? Porque tratamos a alguien por debajo de una condición humana, ¿cierto? Por debajo de unos mínimos que cualquier persona, hasta el peor, como era la peor bestia malnacida, debería tener, porque sigue siendo un humano. Y debe haber una condición que tú nunca pierdas por encima de que tú seas judío, de que tú seas homosexual, de que tú seas heterosexual, que tú seas homófobo. Debería haber una condición y unos mínimos que tú nunca deberías de perder. Y eso es lo que llamamos dignidad humana, ¿cierto? Una escala mínima del trato al otro, independiente de cualquier consideración. O sea, y eso hace parte como del grueso de los derechos humanos, ¿cierto? De hecho, la dignidad humana es tener derecho a tener derechos. Y yo siento que una persona, no debemos entrar a ese juego de decir que hay personas que merecen ser tratadas sin esos derechos, sin esas garantías, sin esos mínimos, sin la dignidad humana. Históricamente las lecciones nos enseñan que eso no se debe hacer. Entonces yo estaba en contra de la imposición de la cadena perpetua, sobre todo porque era un paso para atrás, ¿cierto? Era volver a caer en cosas que entendíamos superadas, y es superar ese tipo de castigos como la pena de muerte. En Colombia eso ya se superó hace mucho rato. La cadena perpetua, la Constitución del 91 echó polvo sobre eso. La idea es que los países evolucionen hacia respuestas cada vez más civilizadas, más acorde con la dignidad humana, ¿cierto? Y esto era lo contrario de eso, ¿cierto? Por una parte eso me hacía ir en contra de eso, ¿cierto? De esa posibilidad. Me parece que debe haber una progresividad, debes progresar hacia penas cada vez más civilizadas y no lo contrario. Garavito va a salir en 2 o 3 años. ¿Usted lo quiere de vecino? Ya está, yo se lo mando a usted de vecino. Punto. Es decir, yo a todos los constitucionalistas y a los, por ejemplo, el que escribe las editoriales del Espectador, que es de los periódicos más fuertes y más duros contra la cadena perpetua, de los más duros. Yo solamente le digo al director del Espectador, yo le mando a Garavito de vecino, nada más. Yo solamente le digo eso, le mando a Garavito de vecino. Y a todos los constitucionalistas que dicen que hay que respetar los derechos, se la mando de vecino. Y a la magistrada que dictó esa sentencia, le mando a Garavito de vecino. Ya está, si no hago más, se la mando de vecino, punto. A lo mejor está, o si tiene hijas y nietas, se la mando de vecino de las nietas. Si es lo único que le digo. Ella cree que tiene solución, que los lleve de vecino, pero de sus nietos. Pone a Garavito al lado de los nietos. Porque ¿qué le va a pasar? Al lado de otros nietos que no son los suyos, ¿no? Es lo único que digo. Todos esos que creen en eso, que se lo lleven a Garavito, pero de vecinos de sus nietos o de sus hijos. Forzar a una niña de 10 años, es que tú no lo entiendes. Es decir, es que tú coges a una niña pequeñita y que un señor la viole porque le da la gana, y viole a otra, y han pasado los años y sigue, es porque no tiene solución. Entonces yo creo que como sociedad le tienes que cerrar todas las puertas. Todas las puertas. Yo no te digo que en la cárcel no le vayas a dar sus comidas, no tenga derecho al patio, lo que tú quieras. A lo largo de la historia, ¿cierto?, del derecho penal,
se han hecho diferentes preguntas y una de las preguntas que es muy recurrente es ¿para qué sancionamos? ¿Para qué penamos? ¿Para qué imponemos a un sujeto una sanción de carácter penal? Y esa respuesta, pues, digamos que tiene, o esa pregunta tiene dos posibles respuestas, ¿no? O bueno, tres, más bien. Entonces, una que señala que se sanciona, ¿cierto?, para generar una retribución frente a la conducta realizada por el sujeto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, tú cometiste un mal, te voy a imponer otro mal, ¿cierto? Tú realizaste un delito, te voy a imponer una sanción penal, ¿cierto? Te voy a meter a la cárcel, te voy a privar de libertad, que claramente es un mal. O te voy a imponer una cadena perpetua, o te voy, digamos que, a quitar la vida, ¿no? Precisamente en aquellos países donde tiene la pena capital. Pero, digamos que se ha visto, o se entiende, ¿cierto?, que este tipo de posibilidades como única vía, ¿cierto?, la retribución como única vía para como fin de la pena, no es muy compatible con estados como, por ejemplo, el colombiano, ¿cierto?, o estados modernos, ¿cierto?, que hablan de un estado social de derecho que se basa en algo que se llama la dignidad humana, ¿cierto? Entonces vemos, digamos, que hay como una incompatibilidad de dejarlo y establecerlo de únicamente o solamente ese fin. Entonces también, digamos que esa pregunta también se responde, ¿cierto?, para qué se impone la sanción hacia la retribución, perdón, hacia la resocialización o hacia más bien, digamos, la prevención, ¿cierto? Entonces se dice, imponemos la pena no mirando hacia el pasado, ¿cierto? Es decir, para castigar un hecho que un sujeto cometió, sino mirando hacia el futuro, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, para prevenir que este tipo de delitos y de conductas se cometan, ¿cierto? Y ahí entra una de esas, digamos, de esos fines preventivos, ¿cierto? No es el único, pero hay varios. Uno de esos fines preventivos es la resocialización.